Cuando a algunos pacientes le digo, entiendo lo que usted está viviendo, sé del dolor que usted me habla y por eso puedo ayudarle no solo con el conocimiento de largos años, más de 41 años de estudio, investigación o 36, escuchando almas, escuchando a personas en mi consulta, sino también de mi propia experiencia personal desde mi llegada a este mundo. Y de eso es de lo que quiero hablarte hoy. Mi propia llegada a este mundo está dentro de los misterios de los designios del destino, ¿no? Mi madre me contó un día que el médico le dijo a mi padre, cuando mi madre me iba a dar a luz, que solo podría salvar a uno de los dos. Yo no nací en ningún hospital, nací en una casa donde vivían mis padres. Nunca sabré lo que mi padre escogió, ¿no? Pero al final salimos los dos. Mi madre con ciertos achaques, yo también, que los arrastré durante toda mi infancia. Me recuerdo siempre de niño, cuando iba, por ejemplo, al colegio, primeramente pasando por el practicante del barrio donde yo vivía a poner medicamentos a través de ciertas inyecciones. Me recuerdo mucho de niño con mi madre llevándome al ambulatorio, problemas digestivos, problemas musculares, problemas de columna vertebral que padecí toda mi vida, problemas de las rodillas con los que ya nací por diferentes motivos, etcétera, que ya desde mi llegada a este mundo sé lo que es el dolor, sé lo que es el sufrimiento, pero también viví otra experiencia, que luego a la larga, incluso a día de hoy, adoro, abrazo, acepto y me gusta. Viví la soledad. Desde niño, echando atrás, ¿no?, el análisis mental, como niño no, yo siempre creí que era un niño muy feliz porque me pasaba el día jugando, siempre estaba en la calle, nadie me venía a buscar, podía irme a casa a la hora que quisiera. Mi padre, lo cual se lo agradezco, pues se dedicó para mantener a su familia a ir por esos mundos oceánicos, mucho tiempo, largos meses, en una cáscara de nuez que llamamos barco en el inmenso océano, para que a su familia no le faltara nada, y fue su manera de decirme que me quería, que le importaba, yo y su familia, porque jamás escuché un te quiero de mi padre, ni de mi madre, ni de mis abuelos, ni de mis hermanos, ni de mis tíos, ni de nadie dentro de lo que es el mundo de la familia. Mis abuelos paternos pues vivieron hasta cuando yo era adolescente en Argentina. Los maternos, mi abuela murió sin conocerla, mi abuelo, yo tendría 3, 4 años cuando falleció, y siempre me recuerdo solo dibujando, jugando con mis vaqueritos e indios, y de ahí quizás desarrollé la capacidad del hemisferio cerebral derecho, la imaginación, la fantasía, la creatividad, ¿no? Ya que me considero una persona muy creativa, muy intuitiva, me hice a mí mismo, crecí como niño y como adolescente, pues en el concepto de la soledad, sin afecto, sin valoramiento, sin educación, me tuve que hacer solo en la vida. Todavía creo que no maduré a mi edad, ¿no? Pero quizás por eso fui muy ingenuo y cometí muchos errores. Y por lo tanto me tuve que ir haciendo a mí mismo. Tuve que empezar a entender y experimentar todo lo que es la vida de un adolescente en todos los aspectos, ¿no?, en todos los campos del desarrollo y del despertar como adolescente, por mí mismo. Nadie me educó. Ni siquiera cuando me casé por primera vez, pues más que nada por salir de ese mundo de soledad, de falta de afecto y de muchas discusiones y de muchas cosas que no vienen al caso contar en el núcleo familiar, pues en mi tiempo, en mis generaciones, cuando salíamos del servicio militar, muchos de alguna forma nos íbamos de donde vivíamos por muchos motivos no agradables, pues como para rehacer nuestra vida y empezar de nuevo, y muchos, como yo, cometíamos el error pues de casarnos para poder salir de casa. Bueno, y muchas experiencias de ese tipo que forman parte de una generación que, de acuerdo a la edad que tú tengas, pues quizás no comprendas si no la has vivido, ¿no? Después, ya dentro de mi vida personal, de mi vida de buscarme la vida, empecé a trabajar muy jovencito, a los 14 años, porque necesitábamos la economía en mi hogar. Empecé a trabajar en una cristalería donde estuve a punto de perder un dedo, una mano. Luego, por esos designios también del universo, pues poco tiempo después un familiar ha llegado
me llevó a una empresa holandesa donde yo empecé a trabajar como aprendiz de delineación. Luego me formé como auxiliar de delineación, trabajé 11 años en esa empresa con todos mis problemas como adolescente, con las mismas carencias que comenté. Y a partir de ahí pues me metí en el mundo de la música, que me apasionaba. Me compré como pude a plazos mi batería, empecé a aprender por mi propia cuenta, poniendo casetes de aquella y acompañando a las canciones a mis grupos favoritos. Y un buen día llaman a la puerta y me invitaron a entrar en un grupo. Fue una experiencia maravillosa de recorrer sitios de Galicia, tocando, subiéndote a un palco y viendo a la gente contenta por la música que hacíamos. Eso, yo no puedo vivir sin música. Para mí es imprescindible, poco menos que escucharla a diario. Echo mucho de menos la música en ese sentido profesional, ya que estuve también varios años, luego en varias orquestas, lo echo muchísimo de menos. Hasta que un buen día, en 1984, dejé esas profesiones de delineante y de músico y me fui a la aventura. Vendí el coche pequeño que tenía, que me había costado mucho comprar. También sé de lo que es la falta de economía. Me conformo con lo que la vida me da o con lo que yo me voy ganando, pero me hubiera gustado cumplir muchos sueños que no pude. Y me fui a Canadá a formarme como profesor de yoga en el ashram de Sivananda, donde lo dirigía uno de sus discípulos, Swami Vishnodevananda. Allí me formé durante más de un mes intensivo. Y ese año, 1984, si sumo los números, da 22. El 22 me acompaña a lo largo de toda mi vida. Y el número 11. Número 11 es el número de la suma de mi fecha de nacimiento. El 11 me acompaña en toda mi vida y luego comprendí que era un número que tiene mucho que ver con el mundo espiritual. Todo lo que yo he conseguido, poco o mucho, lo hice a través de mi propio esfuerzo, sin ayuda de nadie, sin que nadie, nadie tiene que decirme gracias a mí, si no fuera por mí. No, todo lo poco o mucho que tuve a lo largo de mi vida lo gané con mi propio esfuerzo. Y dentro de ese tema, pues he dejado todo tipo de grupos, de asociaciones, de llevar grupos, de formar partes de grupos, porque no me han traído más que desengaños, hipocresías, sufrimiento, ingratitudes. No. Desde ese año que empecé a abrir mi centro de yoga CEISI en Vigo, 1984, voy de por libre por la vida. No quiero nada de grupos, de federaciones, de asociaciones. No, voy muy bien solito. Además, amo ya la soledad. Nací en ella, crecí en ella, me desarrollé en ella y seguí adelante con la soledad. Por eso entiendo perfectamente las personas que sufren de soledad. Y de soledad, la más dolorosa, al vivir con personas que te rodean y te hacen sentirte solo. Esa también la viví, y muy fuerte en mi alma. Y por eso entiendo a las personas. Luego también viví otro tipo de soledades, de desengaños, de hipocresías, de traiciones. Pero siguiendo adelante, para no ser muy pesado con lo que algunos me pedís que cuente, pues ya cuando fue hace ahora unos 30 y pico de años, la experiencia en aquel momento más importante de mi vida, le dediqué 22 años a esa familia y esa experiencia fue totalmente inesperada, fue totalmente, no voy a decir injusta, porque en la vida ¿qué es lo justo y lo injusto? Me tocó en la vida, estaba en mi programa de vida, tenía que vivirlo o por lo que fuera, pero fue muy doloroso. Todo lo que tenía hasta ese momento lo perdí, me quedé sin nada absolutamente y tenía mucho, pero lo perdí por, malos abogados. Todo tendría un porqué en la vida, equivocaciones, errores que uno comete al tomar decisiones, pero seguí de pie y seguí caminando hasta el momento en el que me encuentro. Pero esa experiencia que viví, inesperada, muy dolorosa, de las personas que para mí eran las más importantes en mi vida, que yo me dediqué esos 22 años, bien lo sabe Dios, mi conciencia y a esas personas en concreto y a mi trabajo. Fue muy doloroso porque fue una traición, fue un engaño de las personas que más querías y que yo creía que más me querían. Eso es muy doloroso. ¿Y por qué cuento esto en el tema del concepto de cuando atiendo a las personas en la consulta?
porque pasé por el dolor del alma, que mucha gente me comenta aquí, me han dejado de querer, me han engañado, me he quedado solo, se ha muerto un ser querido, todo ese tipo de dolores del alma que son los causantes de gran parte de las enfermedades del cuerpo. Pues esos dolores del alma, me acuerdo mi médico que tenía de aquella, ¿no? Me decía: Santiago, ¿qué te está ocurriendo? Me mandó a hacer una serie de placas de la columna, de una serie de pruebas para hacer un diagnóstico, y me dijo que tenía graves problemas de columna, graves problemas sobre todo en una de las rodillas, problemas musculares de contracturas, problemas neurológicos, es decir, dolores de los nervios, que quien lo esté viviendo me entiende muy bien, ¿no? Múltiples dolencias y enfermedades que surgieron a causa del shock emocional tan fuerte que viví, de ese dolor de alma, de esa traición, de vivencias inesperadas de las personas que nunca me esperé poder vivir esas experiencias dolorosas. Así que eso me generó muchos dolores físicos, de los que aún tengo humedad, como digo yo. O sea, tú tienes goteras en casa, te entra el agua, vale, lo secas, echas el agua fuera, pero siempre queda un poco de humedad que arrastraré seguramente hasta el último suspiro de mi vida. Pero aprendí las 3 A's que le enseño a mis pacientes y a mis alumnos: a aceptar las cosas como vienen y de dónde vengan y de quiénes vienen, adaptarme a cualquier situación, por dura, dolorosa, que te toque en la vida, pero nunca sin amarte a ti mismo, autoamor. Aceptación, adaptación, autoamor. Y eso me llevó a renacer. Hace ahora casi 14 años. Renací, desperté en realidad. Me acuerdo que cuando tuve aquella experiencia dolorosa, inesperada, muy dolorosa para el alma, era un dolor tan grande cuando yo vivía todavía en una casa que tenía, alejada de la ciudad. Yo los primeros días ya no me quedaban lágrimas, no podía comprender el porqué de muchas cosas, y había un dolor en mi interior, en mi alma, tan grande que recuerdo, y no me importa decirlo, si a ti te vale de alguna forma, yo terminaré diciéndote el por qué te cuento esto. Y yo me rasgaba el pecho, como si quisiera quitar el dolor que tenía dentro de mí, como si quisiera arrancarlo a través de rasgarme el pecho, ¿no? Era un dolor tremendo, intenso, imposible de explicar si no lo has vivido. Luego fue el dolor de la soledad en ese lugar, el dolor de tantos recuerdos, de fotos, que hasta ese momento todo había sido una maravillosa experiencia de 22 años. Aquello me generó un dolor tan grande en el alma, que es a donde quiero ir finalmente, que generó muchos dolores y trastornos en el cuerpo. Por eso estoy más que convencido, y así se lo digo a mis pacientes, en mis talleres, en mis cursos de formación de estos temas, que casi más del 90% de las dolencias y enfermedades del cuerpo, son originadas en el alma. Muchas personas de las que entrevisté en 36 años, médicos de todo tipo, psiquiatras, fisioterapeutas, etcétera, me confirmaban de que era cierto, de que gran parte de las enfermedades son emocionales, de emociones fuertes, shock emocionales fuertes inesperados, que te llevan a vivir en un alto nivel de estrés postraumático, que te llevan al sufrimiento emocional, a la desesperación. Viví la desesperación, muy doloroso el pozo de la desesperación, por todo eso que he vivido durante hace unos más o menos 14 años. Pero a donde quiero llegar es que nunca he tomado una pastilla en mi vida, nunca he querido ir a los psicofármacos. Por eso me siento orgulloso de mí, de haber salido de esa experiencia de desesperación, de dolor del alma, de dolor emocional, y de ir eliminando los dolores del cuerpo, los achaques que generan los shock emocionales inesperados, la falta de autoamor a uno mismo. Aprendí a amarme también de esta experiencia, a dedicarme más tiempo a mí mismo. Siempre vivía para los demás, para mis alumnos, para mi familia, y me había olvidado de lo más importante, de mí. Así que también incluso agradezco hoy en día esa experiencia dolorosa. Sí, la agradezco. Añado otra a las 3 que dije anteriormente, porque me ayudaron a despertar. Recuerdo que meditando en por qué, que aún hoy no lo comprendo muy bien, ¿por qué ha pasado esa experiencia? He vivido esa experiencia. Y en una meditación en la que yo fui entrando, me decían que era para madurar, para crecer.
Me acuerdo que aparecía esa palabra en colores dorados, brillantes en mi mente, luego lo entendí bien. Claro, yo no existía, vivía para los demás. Y ese dolor emocional, esa experiencia fuerte emocional que no aceptaba, yo le decía a Dios, Señor, sé que tú aprietas el cuello pero no ahogas, pero hay otros cuellos por ahí, olvídate de tanto tiempo con el mío. Hoy lo agradezco, hoy agradezco esa experiencia dolorosa, sin ningún rencor, sin ningún resentimiento, por supuesto. Todo el mundo tiene derecho a tomar las decisiones que quiera tomar, aunque con ellas haga daño a las personas que les quieren o a las personas que a lo mejor no se merecen ese dolor, pero ya lo he aceptado, ¿qué le voy a hacer? Aunque no vale todo en la vida, no vale todo. No vale luego petar a la puerta un buen día y decir lo siento, no vale todo. Uno tiene que darse cuenta que todo lo que hacemos trae consecuencias. Así que yo he seguido adelante con mi vida. Me he casado con una persona maravillosa que si no hubiera pasado esa experiencia no hubiera podido hacerlo. Tengo un hijo que aunque no lo es de sangre consanguíneo, lo es de alma, que está ahí siempre, que me apoya, que me quiere, que me lo demuestra. He ganado mucho más que haber perdido. Porque cuando la gente apuesta más por lo económico, lo material, el dinero, que por el afecto, por el cariño, ¿qué hemos perdido? Como dicen muchas de las personas que yo pongo en mi programa de radio, Pensamientos Positivos, Facundo Cabral, la vida no te quita personas, te libera de las que no te merecen. Sí, señor Facundo, es verdad, tú también lo has vivido en tu propia vida, amigo. Así que renací por esa experiencia y he aceptado, he dejado atrás el pasado. Hombre, a veces viene algún recuerdo y te hace sentir un poquito aún ahí de molestia, pero ya ni mucho menos para generar enfermedad ni dolor, simplemente como una advertencia para que siga madurando y creciendo. O sea que mi vida, en ese sentido, fue un doloroso aprendizaje. Y por eso te puedo decir a ti, amigo, amiga, que me escuchas, o cuando estés en mi consulta, cuando te atienda desde cualquier lugar del planeta, a través de online o de los medios que utilizamos para ello, que sepas que cuando tú me hables de dolor del alma, de dolor emocional, de dolor físico, de soledad, de hipocresía, de decepciones, ¿no?, de ingratitudes, de traiciones inesperadas, de engaños, sé de lo que hablo. Cuando me hables de que nunca has escuchado un te quiero, sé de lo que hablo. Y sé de lo que hablas, y por eso te puedo ayudar, porque no soy el clásico terapeuta que ayudo a la gente en mi consulta por haber estudiado y asistido a cursos, no, sino por haber aprendido en la enciclopedia de la vida, en el doloroso y angosto y empinado camino de la vida. Así que el dolor, el sufrimiento que he vivido hoy me ayuda a poder entender mejor a mis pacientes o a mis alumnos y poder ayudarles, porque yo lo he vivido y sé cómo he salido y sé lo que se debe de hacer en esas circunstancias y lo que no. Y sé que siempre tenemos que amarnos, aceptarnos, incluso a los que nos hayan podido dañar y seguir adelante con la vida, porque la vida sigue siendo hermosa y la vida es un suspiro en el viento. Hoy estamos y mañana no. Hemos nacido solos y vamos a morir solos. Nos iremos solos de este mundo y no vamos a llevar a nadie ni nada con nosotros. Nadie lleva detrás del carruaje que te lleva al cementerio a enterrarte con un camión de las mudanzas. Hemos venido solos y desnudos, nos iremos solos y desnudos. Lo único importante es lo que nos llevemos en el alma. Y yo no quiero llevar, ni llevo, nunca lo he tenido, rencor, resentimiento, odios, envidias. No, tengo muchos defectos. Por supuesto que sí, tengo imperfecciones. Esto es una escuela de vida y en la escuela tierra vengo aquí a aprender. Pero todo ese tipo de taras, de defectos, no los tengo. Han generado mucho dolor. Bueno, ya cada uno con sus consecuencias. Me he generado dolor a mí mismo con mis malas decisiones, con mis errores y equivocaciones. Bueno, al no haber sido educado, ni nadie me ha formado en la vida jamás desde la infancia, pues me he tenido que hacer solo y seguramente seguiré cometiendo equivocaciones, seguramente seguiré creyendo en los demás, seguramente seguiré siendo ingenuo, pero ya mucho menos de lo que era antes. Lo que no acepto es el engaño, la mentira y la hipocresía. Eso sí que lo he aprendido. Por lo tanto, puedo ayudar a mis alumnos, a mis pacientes o a mis clientes porque sé lo que es haber estado en el pozo, en la soledad, en la desesperación, pero se puede salir adelante. Yo he salido.
Jamás me he hundido hasta el punto de que se me pasara por la cabeza quitarme la vida o hacer daño a quienes te dañan. No, no, eso no merece la pena en ningún sentido. La vida sigue dándote oportunidades cada mañana cuando despiertas, aunque todos tenemos que pasar nuestro duelo emocional, largo o corto. Lo que San Juan de la Cruz decía, la larga noche oscura del alma, la he vivido, no saber qué hacer, qué no hacer. No tuve nunca una puerta a la que llamar, un amigo de confianza, un teléfono al que poder llamar, porque me había olvidado tanto de mí, de mis relaciones de todo tipo, más allá de mi familia, que fue muy doloroso comprender que no tenía nadie a quien llamar en ese momento para poder hablar, desahogarte, y lo tuve que hacer a solas con mi propio alma. Y empecé a levantarme, a seguir adelante hasta el día de hoy. Seguí siempre con mi centro. Me acuerdo dando clases de yoga los primeros días, que mandaba a la gente, bueno, ahora voy a quedarme un momento en silencio, visualizar tal cosa, y yo aguantando el que no me salieran las lágrimas. Recuerdo un día en una relajación que me costó mucho evitarlo, y un alumno, noté una mano en mi espalda, todos con los ojos cerrados en la relajación, yo también intentando ahí controlar ese dolor que salía de mi alma. Me tocó sobre mi hombro y me dijo en susurro, Santiago, deja la clase, déjala, no pasa nada. Hasta que poco a poco pues fui saliendo adelante, nunca dejé mis clases, seguí adelante. Eso me hace sentirme orgulloso de mí mismo, sigo manteniendo mi centro, es lo único que me ha quedado, pero me lo he ganado a pulso, lo he fundado yo, es mi lugar donde ayudo a que los demás se ayuden, es mi medio de vivencia, y amo el ayudar a los demás, amo mi profesión de profesor de yoga, de hipnólogo, de terapeuta, de naturópata. Agradezco a la vida a aquellas personas que vienen a mis consultas, a mis clases. Fue un mal momento, doloroso, me sirvió para crecer, para madurar. Aprende tú también de mi dolor y siempre, siempre se puede salir adelante. Hay personas que sufren mucho más, hay personas que carecen de muchas cosas que aún seguimos teniendo, piernas, brazos, podemos ver, oír, hablar, un corazón que late. ¿Cuál es el problema? Que alguien te deja de querer, que alguien te traiciona, que estás solo en el mundo. Mientras te cuides a ti mismo y trabajes para que no te falte la economía básica necesaria, ¿cuál es el problema que tienes en tu vida? ¿Que a alguien no le importas? ¿Que alguien te decepciona? No te decepciones a ti y sí impórtate a ti. Sé siempre tú mismo, tú misma, y la vida sigue siendo maravillosa. Así que ahora entiendes un poco por qué cuando me siento en mi consulta a escuchar a otras personas y ayudarles a que se ayuden, sé de lo que hablo, sé lo que es el dolor, sé lo que es el sufrimiento, sé lo que es la soledad, sé lo que es entrar en el pozo de la desesperación, sé lo que es sentirte sin una mano amiga en los momentos que más lo necesitas, pero la vida sigue siendo maravillosa. Bueno, espero que te haya sido útil. Om Shanti.